¿Quién no ha ido alguna vez a una feria? Estos eventos sociales y culturales que reúnen a mucha gente en torno a juegos mecánicos, comida y presentaciones de artistas famosos. Existiendo una gran variedad de estas, con ciertas características que las hacen únicas y con secretos inquietantes que muy pocos conocen. Prepárate porque en este iceberg exploraremos algunas de estas curiosidades, así como ciertos datos perturbadores sobre las ferias y todo aquello que las rodea. Muchas ferias nacen como parte de una celebración religiosa o cívica. Alrededor de esas fechas, la gente se reunía para rezar, hacer procesiones o desfiles, y de paso convivir, vender productos y festejar. Poco a poco fueron evolucionando hasta convertirse en una especie de híbrido entre parque de diversiones y festival musical, llegando algunas a ser una importante fuente de ingresos para ciertas regiones. Un elemento muy característico de las ferias en Latinoamérica, específicamente en México, son los anuncios o rótulos para los artistas o grupos musicales que se presentarán en el recinto, pintados sobre una barda. El diseño es muy llamativo, letras enormes, a veces con sombras o contornos en negro, nombres de grupos en mayúsculas, la fecha en grande y el lugar donde estarán presentes. Aunque parecen simples, tienen un estilo gráfico muy reconocible, tipografías exageradas, colores chillantes y composiciones que se alcanzan a ver desde varios metros de distancia. Son totalmente hechos a mano por rotulistas locales, dándoles un toque auténtico, con letras llenas de personalidad. Los rótulos, una parte fundamental de todo anuncio de feria. El pan de feria es uno de esos detalles que hacen muy especial la experiencia de ir a estos lugares. Se distinguen fácilmente por su decoración hecha con masa, azúcar, ajonjolí y colores vegetales llamativos. Tienden a contener nuez y frutos secos que complementan su apariencia, dando también un sabor muy característico. Cabe recalcar que no son solo una comida, sino un souvenir que la gente lleva a casa después de haber disfrutado la fiesta. Si abrimos la mirada hacia el mundo, encontramos que las ferias pueden ser culturales, comerciales, tecnológicas o recreativas, y algunas son realmente curiosas por su tamaño, historia o impacto. En la ciudad de Múnich, Alemania se festeja el conocido Oktoberfest. Aunque es más bien un festival de cerveza, funciona como feria con juegos mecánicos, desfiles, música y comida, recibiendo a más de 6 millones de visitantes cada año. Es curiosa porque mezcla lo tradicional, trajes bávaros, música folclórica, con lo masivo y turístico. Una de las ferias más coloridas del mundo es la de Pushkar en India, originalmente dedicada a la venta de camellos y ganado. Hoy combina comercio con rituales religiosos en el lago sagrado de Pushkar, espectáculos de danza y competencias, como carreras de camellos o el famoso bigote más largo. Una feria no necesariamente debe tener atracciones o eventos culturales. También existen las ferias comerciales donde se va exclusivamente a hacer negocios y la más masiva se encuentra en la ciudad de Cantón, China. Oficialmente llamada la China Import and Export Fair, es la feria comercial más grande de Asia. Se celebra desde 1957 y reúne a miles de empresas de todo el mundo. Curiosa porque no es fiesta popular, sino un mega evento económico donde se negocian miles de millones de dólares cada año. Organizar una feria no es nada barato, y el costo depende muchísimo de la escala del evento. No es lo mismo organizar una pequeña fiesta patronal a una superferia masiva. Los factores clave que determinan el costo son los siguientes. Infraestructura. Incluye el montaje de juegos mecánicos, carpas, escenarios, gradas, baños portátiles, alumbrado y seguridad. Entretenimiento y artistas. Es uno de los gastos más significativos. Los costos varían enormemente, desde 50,000 pesos mexicanos para bandas locales, hasta 10 millones de pesos por artista internacional, considerando que se contratan múltiples actos.
La seguridad y permiso son fundamentales para salvaguardar a los asistentes. Mientras que la publicidad es necesaria para atraer al público, mediante rótulos y campañas en medios como radio, TV e Internet. Por supuesto que hay que considerar gastos operativos, como limpieza, transporte, staff e insumos básicos. Habiendo un estimado desde los 10 millones de pesos para las pequeñas ferias locales hasta los 300 millones para una feria de escala internacional. Existe un juego mecánico conocido como tagada, el cual se distingue por ser un reto de habilidad para los asistentes, siendo una rueda giratoria que no proporciona ningún agarre para todo aquel que suba. Normalmente en este juego se pueden observar personas contratadas por las empresas dueñas de las atracciones con el fin de realizar acrobacias y animar a los participantes. Pues bien, en el año 2023 se popularizó la figura de la monja de la feria, una persona caracterizada como una monja macabra que aparece en la saga de películas del Conjuro. Durante su aparición se colocaba un remix de la popular canción del grupo Exterminador conocida como Las Monjitas, haciendo alusión a la caracterización de este personaje. El carisma de la monja, sumada a la impresionante realización de sus acrobacias en el juego, le ganaron la viralidad en redes sociales. A tal punto de que mucha gente comenzó a disfrazarse de ella durante Halloween y Día de Muertos. Y por supuesto, la atracción comenzó a ganar popularidad con personas que se formaban hasta 4 horas con el fin de ser parte de uno de los fenómenos más mediáticos. En el mundo hispano existen ferias icónicas como la de San Marcos en México, la de Sevilla en España o la de Cali en Colombia. Pero ninguna se compara con el Kumbh Mela de la India. Uno de los eventos más impresionantes y multitudinarios del mundo, considerado la feria religiosa más grande del planeta. ¿Qué es el Kumbh Mela? Es una peregrinación hindú que reúne a millones de devotos en torno a los ríos sagrados de la India. Su nombre significa fiesta de la jarra, relacionado con un mito hindú sobre la búsqueda del néctar de la inmortalidad. Los creyentes acuden a bañarse en las aguas de los ríos, pues se considera que en esas fechas el agua adquiere propiedades purificadoras que limpian los pecados. Se celebra en 4 ciudades de la India, Prayagraj, Haridwar, Ujjain y Nasik. La última Kumbh Mela, la Mahakumbh Mela de 2025, tuvo lugar en Prayagraj del 13 de enero al 26 de febrero de 2025, siendo la reunión más grande jamás realizada en la historia al atraer a más de 660 millones de personas. Esta celebración es reconocida por la UNESCO desde 2017 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La gente que trabaja en ferias, por ejemplo en puestos de juegos o comida, suele tener un estilo de vida muy interesante, porque no siempre están en un lugar fijo. Muchos viven en casas rodantes, trailers o camiones adaptados, porque la feria es itinerante y se instala en distintos pueblos según los eventos existentes. Estos camiones sirven al mismo tiempo como transporte, bodega y vivienda. Algunas personas rentan casas, departamentos o cuartos de hotel, cuando la feria dura varias semanas, resultando más cómodo que vivir en los camiones. Mucha gente dedicada al gremio, forma familias completas dedicadas al oficio, transmitido de generación en generación. Se reconocen, se ayudan y suelen viajar juntos, formando una especie de comunidad itinerante. Aunque viven en movimiento, tienen un pueblo o ciudad de origen, a donde vuelven en temporadas bajas. Su vida marcada por el viaje constante, los convierte en una comunidad con tradiciones muy propias. La Feria Nacional Potosina o la FENAPO es un evento multitudinario realizado en la ciudad de San Luis Potosí en México. Es conocida por tener en su cartelera un amplio repertorio de artistas nacionales e internacionales. Para su edición 2025, entre los cantantes y bandas reconocidas, destacaba un nombre, Marilyn Manson. El concierto, anunciado para el 10 de agosto de 2025 en el Teatro del Pueblo de la FENAPO, fue parte de la cartelera del evento, que tiene lugar del 8 al 31 de agosto. Se promocionó como un concierto gratuito para el público general, por lo que se esperaba de antemano un gran aforo.
Desde que se anunció su participación, hubo reacciones negativas de sectores religiosos, quienes recolectaron más de 6.000 firmas para pedir la cancelación del evento. El arzobispo de San Luis Potosí también envió una carta pública solicitando que el concierto no se realizara, argumentando que el artista promueve mensajes contrarios a los valores religiosos. En algunos medios se reportó que aparecieron símbolos polémicos frente a la catedral de la ciudad el mismo día del concierto como acto simbólico de protesta. Sin embargo, nunca se comprobó si era una protesta o simplemente se buscaba desprestigiar al evento. Por otro lado, el gobierno estatal defendió la realización del concierto, señalando que el Estado es laico y que la libertad de expresión artística debía respetarse. Pero, ¿qué sucedió durante este evento? Fanáticos comenzaron a acampar desde días antes para asegurar un buen lugar cerca del escenario. Siendo que el 10 de agosto de 2025 alrededor de las 21 horas, el concierto comenzaría con efectos visuales característicos y una puesta escénica diseñada para el estilo dramático de Manson. Algunos fans reportaron que el ambiente fue muy intenso, lleno de energía, con cánticos y entusiasmo colectivo. En cuanto a incidentes, no se reportaron conflictos mayores. No hubo manifestaciones violentas en el recinto durante el concierto, según medios locales. Por lo que contrastó el llamado recital violento con la realidad de un concierto que se desarrolló sin ningún percance. Si hablamos de números, se trató de una presentación masiva con cifras que oscilan entre los 100.000 y 400.000 asistentes. Viniendo no solo de la misma ciudad, sino de otras aledañas e incluso de otros países como Estados Unidos. Superando totalmente las expectativas y dejando también al descubierto las tensiones entre valores conservadores y la expresión artística popular contemporánea. Anteriormente hablamos de un evento internacional en una feria de México, algo que a más de uno le impresionará. Sin embargo, esta es una tendencia que se ha ido presentando en los últimos años. Por ejemplo, la presentación de Imagine Dragons en el año 2024 dentro de la Feria de las Fresas. O la de los Jonas Brothers en la misma feria un año después. Teniendo este último un anuncio peculiar muy al estilo de estos eventos. Viste en Disney Channel, Los Carnalitos Jonás, en la Feria de Irapuato. Con esto, las ferias mexicanas apuestan por carteleras mixtas, donde combinan artistas nacionales con aquellos de talla internacional de diversos géneros que no solían verse mucho en esta clase de eventos. Consiguiendo las ferias actualmente una mayor asistencia que los festivales musicales. Es muy probable que al caminar por la feria te topaste con este remolque en el que se anunciaba a una supuesta mujer lagarto, mitad reptil y mitad humana. Esta atracción por lo general iba acompañada de una exhibición de animales fenómenos, una serpiente con 2 cabezas, una gallina con 3 patas o una tarántula gigante. Muchas personas sentían curiosidad o miedo al pasar frente a estos stands. Sin embargo, para personas que lograron entrar a estos remolques, se llevaron una tremenda decepción al ver que no se trataba más que de una mujer colocada sobre un disfraz de plástico. Y lo mismo sucedía con los animales fenómenos que distaban de ser aquello que se mencionaba en las bocinas de perifoneo. Para rematar esta situación se descubrió que posiblemente la mujer lagarto no sea un híbrido cocodrilo humano. Esto debido a un incidente que sucedió en el estado de Yucatán, donde la encargada de la atracción sufriría un preinfarto, siendo trasladada a una clínica normal por parte del personal médico. A pesar de todo lo anterior, estas atracciones siguen resultando icónicas para todos los visitantes de la feria debido a su componente nostálgico. Existe una modalidad de estafa conocida como el juego de las canicas. Diseñado para que el jugador nunca gane, utilizando premios atractivos como ganchos. El juego consiste en acumular cierto puntaje para ganar algún regalo. Al comenzar, te dan tiros gratis y puntos fáciles, como 60 de los 100 necesarios, para hacerte sentir que la victoria está cerca. Una vez enganchado, los tiros empiezan a costar.
Lo que inicia en 100 pesos puede escalar rápidamente hasta los 3,000 pesos por lanzamiento. Posteriormente, introducen normas arbitrarias, como casillas que restan puntos o la obligación de obtener una cifra exacta, haciendo que ganar sea matemáticamente casi imposible. El juego genera una disonancia cognitiva. Sigues apostando para no aceptar que has sido estafado, con la vana esperanza de recuperar tu dinero. Habiendo casos documentados de personas que han perdido fortunas en estos puestos. Solo recuerda, si parece demasiado bueno para ser verdad, es muy probable que sea una estafa. En redes sociales durante el 2022 se viralizaron las imágenes de un niño quien se desempeñaba como operador de un juego de feria. Aunque las imágenes pueden resultar curiosas, el hecho genera preocupación por las implicaciones respecto a seguridad y responsabilidad. Que un menor opere un juego mecánico implica un riesgo alto, porque puede no tener la experiencia o los reflejos necesarios para dicha labor. Cualquier error podría provocar un accidente grave. Las ferias y atracciones deberían contar con personal cualificado y adultos responsables. En esta situación, se ignoran principios de protección infantil ya que el niño no debería operar máquinas, donde cualquier mínimo fallo puede poner en riesgo no solo la integridad de los asistentes, sino incluso la de él mismo. Este tipo de casos subrayan la importancia de que las autoridades tengan inspecciones constantes, permisos controlados y sanciones claras con el fin de proteger a todos los involucrados en este tipo de eventos. Posiblemente, al pasear por una feria te han llamado la atención imágenes como estas, donde se puede observar cómo estructuras metálicas gigantescas son sostenidas por un par de tablas de madera o ladrillos. Esto sin lugar a duda, da una estética de inseguridad para la atracción e inquieta a quienes prestan atención hacia dicho detalle. Sin embargo, estas prácticas son autorizadas por las personas encargadas de la seguridad en dichas estructuras. Asimismo, propietarios de las atracciones han esclarecido las inquietudes mediante videos y comunicados. Por otro lado, es innegable que han existido casos donde los juegos mecánicos han resultado inseguros para las personas, desencadenando accidentes que en algunos casos resultaron fatales. Ya sea por negligencia o fallas mecánicas imprevistas, es evidente que con toda la velocidad y fuerza que alcanzan estas atracciones, el riesgo de sufrir un accidente grave se ve incrementado exponencialmente. Por lo que la próxima vez que vayas a subir a un juego mecánico, asegúrate de que todas las medidas de seguridad que te protejan se implementen de manera adecuada. Si sientes que la seguridad de la atracción es deficiente, baja de inmediato. Recuerda que siempre tu integridad será lo más importante. La mayoría de las ferias se encuentran en terrenos baldíos sin pavimentación. Esto propicia que las corrientes de aire producidas por el ambiente o juegos mecánicos caigan sobre los puestos de comida que se encuentran en los alrededores. Y es que en tan solo una partícula de polvo habitan millones de microbios, que en muchos casos llegan a ser dañinos para nuestro organismo. Es una realidad que los alimentos expuestos al exterior sin nada que los proteja, pueden entrar en contacto no solo con polvo, sino con insectos como moscas, creando una verdadera contaminación cruzada. Dicha mención va para cuando el alimento es exhibido, pero ¿qué sucede durante la preparación? Existen riesgos como el uso de ingredientes vencidos o mal conservados, preparación con utensilios sucios o mediante procesos antihigiénicos. Prácticas insalubres se han detectado en diversas ferias como en la de Tulancingo o Durango. Por lo que te recomiendo siempre verificar visual y olfativamente aquello que vas a comer. Observa que el puesto tenga utensilios limpios e ingredientes resguardados del exterior o de insectos. Evita aquello que haya estado mucho tiempo expuesto al calor sin refrigeración. Si algo huele raro, está muy pasado o la presentación parece descuidada, mejor no arriesgarse. Recuerda que existen enfermedades de transmisión alimentaria que van desde un simple malestar estomacal hasta una hospitalización grave con consecuencias crónicas. Los cobertores San Marcos, mejor conocidos como la clásica cobija del tigre, fueron un ícono del mercado mexicano durante varias décadas.
Estos cobertores, además de su icónico estampado, también representaban otros animales como águilas, leones o caballos. Una particularidad de estas cobijas, además de ser bastante calientes, era su peso, que incrementaba considerablemente al lavarlas. Hablando del origen de estos cobertores, como su nombre lo indica, se remontan al estado de Aguascalientes, en México, donde el empresario Jesús Rivera Franco en el año de 1970 decidió incursionar en la manufactura de cobijas. Durante las décadas siguientes, los cobertores San Marcos se produjeron en varias fábricas del estado y se distribuyeron ampliamente en México, incluso exportándose a Estados Unidos y Centroamérica. Pero con el tiempo la competencia de productos importados, especialmente de China, comenzó a presionar los costos de la manufactura local. Finalmente, la producción original de los cobertores San Marcos cesó en 2004. Desde entonces, aunque ya no existan esos cobertores originales, es posible encontrar en ferias y mercados colchas importadas tipo San Marcos que imitan el diseño del tigre o de algún otro animal. Así que la próxima vez que veas uno de estos edredones en la feria, muy probablemente se trate de una imitación de la original cobija San Marcos. Uno de los atractivos principales en las ferias son las casas del terror, o también llamadas casas embrujadas, las cuales desde su decoración exterior te advierten que no es una atracción para todos. Ya sea que tengas que explorar el lugar a pie o con ayuda de un carrito dirigido por un riel, su objetivo principal es sacarte un susto, pero siempre de manera controlada y segura, combinando entretenimiento, humor y adrenalina. Pese a esto, hay una casa del terror que muchos catalogan como demasiado extrema y que puede llegar a saltarse la regla de que todo sea controlado y seguro. Te presento a McCamey Manor, una casa del terror ubicada en Summertown, Tennessee, en los Estados Unidos. Se anuncia como una experiencia de terror no convencional, donde los participantes pasan por pruebas físicas y psicológicas muy intensas. Para poder entrar hay una extensa lista de requisitos, comenzando con la mayoría de edad, certificados y seguro médico, necesidad de firmar una responsiva, así como tener pleno conocimiento de las actividades que se realizan mediante la visualización de videos del evento. Se dice que algunos efectos incluyen contacto físico agresivo, privación, efectos psicológicos extremos, inmersión en agua, situaciones de claustrofobia, restricción de movimiento y en general, cosas que muchos considerarían como esto. Además, hay quien acusa que la palabra clave de seguridad para detener la experiencia no siempre se respeta. Se ofrece una recompensa de $20,000 para quien pueda completarla, sin embargo, nadie parece haberlo logrado hasta la fecha. Por todo esto hay peticiones públicas para clausurarla, debido a acusaciones de abuso, cuestionamientos legales y éticos sobre cómo se tratan a los participantes. Todo este espectáculo alrededor de los testimonios, las historias virales y el misterio le han dado un gran revuelo a esta atracción. Después de la 1 de la tarde se registró un terrible accidente en uno de los juegos mecánicos más populares de la feria de Chapultepec, la Quimera. La feria de Chapultepec fue uno de los parques de diversiones más emblemáticos de México. Durante más de 55 años, desde 1964 hasta 2019, fue un punto de encuentro familiar lleno de juegos mecánicos, espectáculos y comida típica de feria. Estaba ubicada dentro del bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, lo que le daba un encanto especial al estar el parque rodeado de un pulmón verde. Pero, todo terminaría un 28 de septiembre de 2019, cuando uno de los vagones del juego mecánico Quimera se descarriló. En ese accidente fallecieron 2 personas, habiendo también graves heridos. Se reporta que el suceso ocurrió porque un vagón salió de la tercera y última vuelta, propiciando una caída de aproximadamente 10 metros. Las autoridades iniciaron investigaciones que apuntaron que hubo falta de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo en la atracción, así como otras negligencias que sumadas provocarían la tragedia. Posterior al accidente, el parque fue desalojado y 3 días después se suspendieron las actividades.
Esto propiciaría que el 13 de octubre de 2019 la feria de Chapultepec dejara de operar definitivamente. En los meses y años siguientes empezaron a retirarse juegos, barandales y mobiliario, quedando el parque en estado de abandono. Respecto a la montaña rusa Quimera, esta fue demolida. Todo esto nos dejó en claro que mantener estándares de seguridad rigurosos no es opcional, sino una obligación que se debe respetar siempre para evitar tragedias. Es importante señalar que accidentes como el que se mencionó en el punto anterior no son meras coincidencias, sino una cadena de fallas sistémicas que desencadenan las tragedias. Situaciones como la ocurrida en la feria de Chapultepec reflejan patrones claros en las estructuras del juego, rieles sueltos o deteriorados, uso prolongado sin revisión, partes viejas o soldaduras fallidas. Así como una negligencia en seguridad con cinturones o sistemas de sujeción mal asegurados y una total falta de supervisión por parte de los operadores. Estos eventos desafortunados, además de provocar el lamentable fallecimiento de personas que solo querían divertirse, generan un impacto psicológico negativo en los asistentes, creando un clima de total desconfianza hacia los juegos mecánicos. Pripyat era una ciudad soviética construida en los años 70, pensada para alojar a los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil. Era una ciudad modelo para la época, donde entre sus proyectos más esperados estaba un gran parque de diversiones planeado para abrir el 1 de mayo de 1986 durante las celebraciones del Día del Trabajo. Con una enorme rueda de la fortuna, autos chocones, un juego de paracaídas y puestos de tiro al blanco, todo estaba listo. Pero la historia cambió de rumbo el 26 de abril de 1986. Solo unos días antes de la inauguración, el reactor número 4 de la planta de Chernóbil explotó. La nube radiactiva se extendió rápidamente sobre la región y la ciudad tuvo que ser evacuada de emergencia al día siguiente. Algunas versiones dicen que el parque sí llegó a abrir brevemente ese día, tal vez como una distracción para los habitantes antes del desalojo. Pero si ocurrió, fue por muy poco tiempo. Desde entonces, nunca volvió a funcionar. Las atracciones quedaron ahí, nuevas sin estrenar. La gran rueda de la fortuna se convirtió en símbolo de lo que pudo haber sido. Los autos chocones, el carrusel y los juegos infantiles permanecen hoy oxidados, cubiertos por la maleza. A día de hoy, es demasiado peligroso acercarse al recinto. En algunas zonas aún se registran niveles de radiación elevados, especialmente en la tierra y el musgo. El parque de Pripyat se ha convertido en un ícono cultural. Aparece en documentales, videojuegos, series y fotografías de exploradores urbanos, volviéndose en el parque de diversiones más peligroso del mundo. Una feria es, para muchos, un lugar de alegría con mucho bullicio. Pero entre la multitud, entre el ruido y el movimiento constante, también existe el riesgo de desaparecer. En una feria todo pasa rápido, la gente entra y sale sin registro, los puestos cambian de lugar, hay zonas oscuras o sin vigilancia, y muchas veces, la seguridad es mínima. A veces basta con un instante de distracción para que una tragedia ocurra. Las ferias se instalan temporalmente, llegan, montan todo, y después desaparecen. Esa movilidad hace difícil rastrear lo que ocurre entre tanta gente. También hay que hablar de la negligencia. Muchos recintos feriales no cuentan con cámaras de seguridad suficientes, zonas de auxilio o puntos de reunión. De noche, las luces se centran en los juegos, no en los caminos, y en medio de ese ambiente festivo, la atención se diluye. Pero más allá de la falta de infraestructura, hay un elemento humano, la confianza. En las ferias solemos bajar la guardia. Creemos que estamos en un espacio seguro, que nada malo puede pasar. Pero recuerda, esa misma multitud puede volverse una cortina que oculta tragedias. Por eso, el mensaje es importante, no todo en la feria es brillo y color. También es un espacio que necesita atención, seguridad y prevención por parte de todos.
Imagina esto. Una montaña rusa que no sea para divertir, sino para decir un último adiós. Un recorrido final, pensado para fallecer con una gran cantidad de euforia dentro de la atracción más icónica de las ferias. Este es el concepto de la eutanasia coaster, diseñada en 2010 por el artista lituano Juli Jonas Urbonas. No existe en la realidad, salvo como maqueta y en simulaciones. Es una propuesta teórica, un experimento de diseño que mezcla ingeniería, filosofía y muerte. Se trata de una atracción tan extrema que debido a las velocidades, alturas y ángulos que alcanza, sería imposible de resistir para cualquier ser humano. El viaje comienza con una lenta ascensión, un tren que sube 510 metros. La altura y ascenso lento permite que los pasajeros reflexionen si quieren o no continuar con el recorrido, ya que en la cima, todos tendrán la opción de bajarse porque para aceptar continuar se debe presionar un botón que activa lo inevitable. Entonces sigue una caída vertiginosa que lleva al tren hasta velocidades de aproximadamente 360 km por hora. Ahí comienza lo verdaderamente inquietante. 7 inversiones, cada una con un diámetro más pequeño que la anterior, diseñadas para mantener una fuerza de aceleración 10 veces más fuerte que la gravedad sobre el cuerpo, mientras la velocidad aumenta. Esa fuerza prolongada produce una hipoxia cerebral que no es más que la falta de oxígeno al cerebro, seguida por una visión gris, pérdida de conciencia y finalmente el deceso de la persona. El recorrido completo dura cerca de 3 minutos y 20 segundos. Al final, el tren vuelve a la estación, pero ya no se baja nadie con vida. Los nuevos pasajeros entran después. Esta montaña rusa no es un plan práctico, sino un objeto de reflexión que el artista planteó como un proyecto a fin de reflexionar sobre este tema. A pesar de esto, la apariencia de esta colosal montaña rusa inspira una gran impresión y más de algún escalofrío con solo ver el diseño conceptual.